Nuevamente un gusto poder saludarlos, estimados hermanos. Llegamos a nuestro último estudio acerca de las cinco solas. Hoy vamos a estar viendo Sol y Deo Gloria. Antes de comenzar, oremos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los medios que nos das también para que nosotros sigamos aprendiendo. Ayúdanos a tener un claro entendimiento de tu palabra, Señor, la belleza y la majestad también de tu gloria, Padre. Ayúdanos a entender varios aspectos, Señor, de la doctrina para que nosotros apreciemos de forma correctamente y podamos amar mejor, Señor, con una comprensión mucho más clara a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces prosigamos con nuestro estudio. Hay varias cosas también que hemos estado hablando en las anteriores sesiones. Y si hay algo que le inquieta en algo en particular, nos puede contactar para que nosotros podamos también reunirnos tal vez con la iglesia y poder explicar, poder abarcar muchos más temas que sin duda en estos tiempos han sido cortos para poder desarrollarlos. Hoy vamos a estar viendo entonces Sol y Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Y para esto nos tenemos que remitir también a hombres de reforma. Empecemos viendo a Patrick Hamilton en nuestro entendimiento acerca de Sol y Deo Gloria. En 1527, este escocés de 24 años, Patrick Hamilton, él regresa a Escocia. Hamilton había estudiado en Alemania y él estaba regresando como un converso del Evangelio, de la predicación de Martín Lutero. Él regresa a Escocia, pero Escocia, sin embargo, permaneció bajo la influencia católica. Los protestantes entonces se enfrentaban a la persecución a manos del rey James V de Escocia, y Hamilton sabía que probablemente le esperaba la misma persecución, pero Hamilton se vio obligado a predicar el evangelio a sus compatriotas. Sobrevivió solo unas semanas proclamando el mismo evangelio al que había respondido. El 27 de febrero de 1528, Patrick Hamilton fue quemado en la hoguera en St. Andrews. Este joven entregó su vida por el evangelio, entregó su vida por lo que hemos estado viendo también en nuestros estudios anteriores acerca de la reforma. Y hoy vamos a llegar a ese principio que todos estaban afirmando también, Soli Deo Gloria. La de Patrick Hamilton fue una muerte impulsada por un propósito, una muerte solo para la gloria de Dios, que glorifique a Dios. Casi 2 décadas después de la muerte de Patrick Hamilton, un caballero llamado George Wishart también fue quemado en la hoguera en St. Andrews. Según todos los informes que vemos, George Wishart era modesto, era tranquilo y extremadamente generoso, como nos muestra también la biografía. Dio la mayor parte de lo que poseía a los menos afortunados. Él compartía alegremente su dinero, las posesiones, y a menudo él se saltaba las comidas para ayudar también a los demás, a los menos afortunados. A pesar de ser un profesor universitario de Cambridge, después de enterarse también de las penurias de los cristianos que estaban soportando en Escocia, él regresa a su tierra natal, él regresa a Escocia. Y vemos que además de la bondad y esa generosidad de Wishart, la gente de Escocia necesitaba un maestro de la Biblia. Wishart cumplió debidamente y comenzó a enseñar y a predicar. Los perseguidores pronto dirigieron su atención en ese nuevo maestro de la Biblia que se estaba levantando. Inicialmente las protestas contra Wishart fueron leves, tomando la forma de abucheos cuando él estaba predicando, cuando él hacía las conferencias. Sin embargo, las cosas más adelante tomaron un giro más siniestro cuando un sacerdote intentó apuñalar a Wishart mientras él descendía del púlpito.
Los amigos de Wizard comprendieron rápidamente que el sacerdote había intentado quitarle la vida a Wizard, por lo que trataron también de darle una lección a este sacerdote quitándole la suya, pero Wizard perdonó la vida del sacerdote, agarrándolo y declarando, y él dijo: todo lo que intenten hacerle a él, me lo harán a mí. Pero a pesar de ese acto de bondad de Wizard, se encontró entonces siguiendo los pasos de su Salvador al soportar un juicio falso, un juicio ficticio ya por el romanismo, en el que como Cristo fue juzgado también y fue acusado falsamente. Falsos testigos mintieron y finalmente el juez lo ignoró. En consecuencia, vemos que Wizard fue declarado culpable y condenado a muerte. Los presentes en el llamado juicio arrestaron a Wizard, lo ataron a una estaca. Y no solamente eso, sino que le ataron bolsas de pólvora y le prendieron fuego. Era el 28 de febrero de 1546. Entonces, a medida que el fuego ardía más y más, se podía escuchar una oración en medio de las llamas. Esta oración decía: Salvador del mundo, ten piedad de mí. Padre, entrego mi espíritu en tus manos y le pido a Dios que perdone a esta gente ignorante que injustamente me ha condenado con sus mentiras. Los perdono y pido que Jesús los perdone. Esta noble oración de Wizard, al estar siendo quemado, fue respondida cuando uno de los culpables cae de rodillas y pide perdón por lo que estaba viendo. George Wizard entregó su vida por el Evangelio, soportando con resolución, soportando esas dificultades y enfrentándose a la muerte misma. Bien, la pregunta es ¿por qué? La respuesta seguramente está en esta declaración: Soli Deo Gloria. La muerte de Wizard fue impulsada por un propósito también, una muerte solo para la gloria de Dios. Y estos datos son importantes para nosotros porque cuando nosotros revisamos la historia, vamos a encontrar también a un joven llamado John Knox. Esto es importante porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y este adagio es una verdad sorprendente. Si vas a quemar a alguien más, dijo pintorescamente alguien que había observado los efectos del martirio de Wizard en la mentalidad pública, hazlo, dijo, hazlo en tu sótano porque el humo infecta a todos aquellos sobre los que se extiende. John Knox era entonces un joven que se preparaba para el servicio en el sacerdocio de Roma. Había conocido a Wizard y sintió ese brillo en su cálido corazón y el poder de su compañerismo también inspirador. Knox era entonces un hombre de eminentes habilidades naturales, a las que él añade esa educación también. Podemos ver más acerca de la biografía, acerca de John Knox y de otros también hombres de reforma en este libro que es de Boceto de los Pactantes. Es un libro realmente importante en el cual escribe algunos detalles también para nosotros, para una comprensión más clara acerca de Soli Deo Gloria, ya viendo a Patrick Hamilton, a George Wizard y también ahora a John Knox. Él dice, en este libro se escribe y dice lo siguiente, y cito textualmente, dice: este poderoso hombre de valor se lanzó inmediatamente a lo más duro de la batalla contra el romanismo. Él lanzó un golpe directamente a la raíz del mal, desafió audazmente al sistema papal como el anticristo y el papa como el hombre de pecado. En su opinión, la iglesia de Roma era una iglesia caída, una que se había convertido en sinagoga de Satanás. En ese tiempo, la reina, que en aquellos tiempos movía las fuerzas del gobierno a su antojo, esta reina dijo acerca de John Knox: tengo más miedo de las oraciones de John Knox que de cualquier ejército de 10,000 hombres. Y así era Knox. John Knox entonces era un hombre conocido de reforma. Y vemos que durante la vida de Knox, la iglesia de la Reforma creció rápidamente, pero esto es un punto importante porque ya había muchas persecuciones, ya estaban siendo quemados también todos aquellos que se levantaban y proclamaban acerca de Reforma, estaban siendo perseguidos y estaban siendo quemados. Pero a pesar de esto,
Durante la vida de Knox, la Iglesia de la Reforma crece rápidamente y se hizo poderosa en número, se hizo poderosa también en influencia. La primera asamblea general se celebró en 1560 y en esta asamblea se contó solamente con 6 ministros, 32 miembros, 38 en total. En 1567, 7 años después, solo 7 años después, esta asamblea ya contaba con 252 ministros, 467 lectores y 154 exhortadores. Esto ocurrió rápidamente en un tiempo de persecución, pero la pregunta, ¿cómo podemos explicar esto? Bien, no por el poder ni por la fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor. Y aquí podemos ver algunos de los principios también que ellos acuñaron. La Iglesia luchó por la supremacía del Señor Jesucristo, incluso hasta la muerte. La Iglesia inquebrantablemente siguió el curso señalado para ella en la palabra de Dios, en doctrina, en adoración y en disciplina, sin preocuparse por el costo ni temer los resultados. La Iglesia también se negó a dejarse guiar por la sabiduría humana o por los métodos temporales, tanto para ganar números como para obtener favores. Esta Iglesia de la Reforma dependió exclusivamente del éxito de la sabiduría que viene de lo alto. Y por último vemos que la Iglesia buscó glorificar a Dios con una fe sencilla, una vida santa, una adoración pura y una inquebrantable lealtad al Señor Jesucristo. Y así se escribe en este libro de los bocetos de los pactantes acerca de la biografía de John Knox. Pero podemos ver que estos dos escoceses, primeramente hablando de Patrick Hamilton y de Wishart, estos dos escoceses estaban dispuestos a entregar sus vidas por el Evangelio, lo mismo que Knox, pero sus muertes, impulsadas por un propósito, se basaron en la convicción de que la gloria debe ir solo a Dios sin importar el costo. Lo mismo pensaba también John Knox, y más adelante se le va a conocer a John Knox como el padre del presbiterianismo. Terry Johnson afirma que los reformadores vivieron y murieron solamente por las Escrituras, solo por Cristo, solo por la fe y solo por la gracia, porque vieron que estos principios daban toda la gloria a Dios y nada al hombre. De hecho, la convicción ahora de Soli Deo Gloria está ejemplificada por la demanda de Juan Calvino de que sea él enterrado en una tumba. Así dijo Juan Calvino, que él debería ser enterrado en una tumba sin nombre, para evitar que la gente se sienta tentada a creer o a crear un santuario en su memoria. Pero veamos un poco más, veamos la reforma en todas las esferas, y en este punto es bueno hablar de James Montgomery. Y James Montgomery tiene razón al argumentar que una comprensión de las primeras 4 solas, dice, conduce naturalmente a Soli Deo Gloria. De hecho, podríamos ir más allá y argumentar que el clamor de la reforma de Soli Deo Gloria es realmente, en realidad, es una verdad central para las 5 solas. Lo mismo que está en juego en las discusiones sobre la autoridad de las Escrituras, la gracia de Dios, el papel de la fe y la persona y obra única de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todo esto es la gloria de Dios. Es claramente observable entonces que en el siglo XVI la gloria de Dios constituye un lugar vital, sino dominante en el pensamiento de los reformadores. Habiendo dicho eso, la realidad es que ha habido poco debate histórico sobre este tema. Todos los cristianos y las iglesias de todos los credos han reconocido consistentemente que Dios demanda y merece toda la gloria. Además, afirman que la intención de sus acciones es para ese fin. La distinción entonces con los reformadores, sin embargo, fue la afirmación de que Soli Deo Gloria exigía reformas en todas las esferas. Como lo señala también Terry Johnson, él dice, la reforma teológica era necesaria porque el evangelio había sido enturbiado por las intenciones también medievales, por la iglesia papista, pero la reforma entonces y ahora no puede detenerse simplemente en la teología. El clamor de la reforma de Soli Deo Gloria capta entonces la creencia de los reformadores de que la gloria de Dios demanda reforma en cada esfera de la vida.
Los pensadores cristianos más serios reconocen que glorificar a Dios es uno de los llamados del hombre, tanto en esta vida como en la venidera. La teología calvinista, la teología reformada, sin embargo, va más allá al enfatizar las siguientes verdades. En 1 capítulo 10, versículo 31, la palabra del Señor dice: todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y los reformadores resumieron la intención detrás de todas las solas de la reforma en esta última. Solo entonces por la palabra de Dios encontramos solo a Cristo, salvándonos solo por gracia, solo por fe. ¿Y por qué? Bien, solo para la gloria de Dios. Dios es el fin, es decir, el fin principal de todas las obras de Dios. Su propósito previsto es glorificarse a sí mismo. Ese es el fin de todas las cosas. Realmente todo es para la gloria de Dios. Jonathan Edwards, que vivió entre los años de 1703 a 1758, él escribió las resoluciones, y en estos escritos de Jonathan Edwards, la resolución primera dice así, dice: resuelvo que haré todo lo que crea que es más para la gloria de Dios y mi propio bien, provecho y placer en toda mi duración, sin ninguna consideración de tiempo, ya sea ahora o nunca, muchas miriadas de eras de aquí en adelante. En esta primera resolución de Jonathan Edwards en su lista, él la leía todas las semanas y constantemente él se recordaba a sí mismo que todo se hace para la gloria de Dios, y Jonathan Edwards coloca la gloria de Dios en primer lugar y luego, en segundo lugar, su propio bien, su provecho y placer. ¿Por qué cree usted que Jonathan Edwards menciona también su propio bien, provecho y placer? ¿Cómo eso encaja ahora con la gloria de Dios? Y tenemos que seguir ahondando en este punto, porque la gloria de Dios es el fin principal del ser del hombre. Y la razón por la que el hombre existe es para glorificar a Dios. Todo hombre, salvo o perdido, va a glorificar a Dios de una forma u otra, en cielo o en infierno, pero todo hombre va a glorificar a Dios, ya sea en el cielo o en el infierno. Entonces, Dios es glorificado en cada acto. Y la justicia de Dios es glorificada cuando los hombres son enviados al infierno. Y la santidad de Dios es glorificada por la redención del hombre. Entonces Dios es glorificado en la totalidad de la humanidad caída y en la totalidad también de la humanidad redimida. Nada se hace sin dar gloria a Dios. Nada más claro para nuestro entendimiento acerca de Soli Deo Gloria que nosotros revisemos ahora los documentos históricos de la Asamblea de Fe de Westminster de 1647. Aquí los teólogos de Westminster fueron muy cuidadosos en comenzar el catecismo menor de la manera correcta cuando ellos escribieron los estándares de Westminster. Y esto es lo que escribieron como la primera pregunta del catecismo. La primera pregunta dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa fin principal? ¿Y por qué menciona disfrutar de Dios para siempre? ¿Qué es lo que estaba en mente cuando fue escrito este catecismo? Debemos recurrir también a los escritos de Thomas Boston. Thomas Boston, que vivió entre los años de 1676 a 1732, escribe, y él dice: glorificar es hacer glorioso o declarar glorioso. Dios glorifica, es decir, hace gloriosos a los ángeles o a los hombres, pero el hombre no puede hacer glorioso a Dios, porque Dios no es capaz de ninguna gloria adicional, siendo en sí mismo infinitamente glorioso. Por lo tanto, es claro que Dios no se aprovecha de las mejores obras de los hombres, sino que el beneficio de la santidad redunda enteramente en nosotros. Entonces, Dios es glorificado solo declarativamente. Él es glorificado cuando su gloria es declarada, y esto se hace de dos maneras. Primero, objetivamente, y objetivamente se hace por las criaturas inanimadas, las criaturas irracionales. Así los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto lo hacen también las criaturas mientras brindan motivos de alabanza a Dios, como un violín es apto para hacer música, aunque también debe haber una mano para tocarlo antes de que pueda sonar. El hombre declara su gloria también activamente.
Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Y Thomas Boston escribe, primero dice por su corazón, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, glorifica a Dios en tu espíritu, honrar a Dios con los labios y no con el corazón no es más que una actuación muy pobre e inaceptable, menciona. Él debe ser glorificado por nuestro entendimiento, asumiéndolo en la gloria que la Escritura les revela, teniendo en él gran estima y estimándolo sobre todas las personas o cosas. Segundo, por nuestros labios, como lo menciona en el Salmo capítulo 50, versículo 23, el que ofrece alabanza me honra. Por eso la lengua del hombre es llamada su gloria, como nos menciona en el Salmo 16, verso 9, no solo porque le sirve para hablar, lo cual lo exalta sobre las bestias, sino porque le es dada como un instrumento ahora apropiado para proclamar la gloria de Dios, de modo entonces que debe ser una extraña desviación de la lengua, ponerla contra los cielos y soltarla para deshonra a Dios y encadenarla como para su gloria. Y tercero, por su vida, como nos menciona también en Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida santa es una vida de luz, es una luz brillante, para que un mundo ciego vea la gloria de Dios. Entonces, todo lo que el estudiante reformado, todo lo que el estudiante de las Escrituras necesita saber sobre el cristianismo está comprendido bajo dos ideas básicas. Primero, ¿cuál es el fin? Y en segundo lugar, ¿cuál es el camino correcto para alcanzar ese fin? Si hay algún error sobre estas dos ideas fundamentales, entonces todo estará mal. La primera idea es considerar en relación entonces cómo esta sola es nuestro fin. En la religión cristiana esta es una idea fundamental para mantenerse teológicamente correcto. Entonces veamos la pregunta, ¿cuál es el gran fin y propósito por el cual fui creado y nacido en el mundo? Y aquí tenemos que ver dos pasajes. Romanos capítulo 11 versículo 36 y 1 Corintios capítulo 10 versículo 31. Estos hablan del fin último y principal del hombre, que es glorificar a Dios con todas nuestras acciones, con todas nuestras palabras y nuestros pensamientos. Entonces, dos ideas se manifiestan. Primero, el fin de nuestro ser es la gloria de Dios. Y segundo, la gloria de Dios también debe ser el fin de nuestro hacer. Pero hay un tercer punto también para concluir los dos primeros, es decir, el fin y el fundamento de ambos es que ambos deben ser para Él, para Dios, porque de Él y por Él son todas las cosas. Entonces todas las cosas deben hacerse por Él, solo para su gloria. Dios actúa de acuerdo con su naturaleza y hace todo por sí mismo. Proverbios nos indica esto en Proverbios capítulo 16, versículo 4. Él hace todas las cosas para sí mismo. Dios dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué significa glorificar a Dios? El hombre está constituido por Dios para ser testigo de la gloria de Dios. Entonces el hombre es creado para dar testimonio de la santidad, el hombre es creado para dar testimonio del poder, la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. El hombre fue hecho entonces para ser la boca de la creación, para dar gloria a Dios. En consecuencia, ahora estamos obligados a dar testimonio exteriormente e interiormente y reconocer interiormente quién es Dios y cómo se nos ha revelado en palabras y acciones. Aunque la caída ha corrompido al hombre, esto no le da al hombre la excusa para descartar su deber principal, pues el deber principal de todo hombre, creyente o no creyente, es que todos deben glorificar a Dios. Más bien el hombre es juzgado por esto si no cumple con lo que Dios originalmente quiso que hiciera y dijera y pensara, que es la gloria de Dios. La mejor manera entonces de servirnos a nosotros mismos es servir a Dios. Jesús dijo, cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida, la preservará. Y Dios dice, yo honraré a los que me honran. También Jesús dijo, el que me sirve, mi Padre lo honrará. Dios es el deleite del alma.
Y tal alma ahora es el deleite de Dios, y de esta manera todo lo que hace el hombre es un testimonio del ser y las acciones de Dios. Esto fue fundamentalmente para los reformadores al considerar las 5 solas de la Reforma. Y las solas, todas las solas apuntaron específicamente a la idea de dar gloria solo a Dios en la teología de la cruz, en la teología de la salvación. Y esto contrastaba con la doctrina católico-romana de la salvación por fe más las obras. Porque si añadimos algo más a la salvación, ya sea obras, ya sea una decisión del hombre, esto entonces hace que la gloria de Dios deba ser compartida tanto para Dios como para el hombre. Pero por esto lucharon los reformadores, que toda la gloria es de Dios, toda la gloria, todo lo que Él hace, toda la salvación es de Dios, porque la gloria de Dios no es compartida. Dios dice, no daré mi gloria a nadie. Entonces la salvación para el católico romano es en parte de Dios y es en parte del hombre. Y como resultado hubo un énfasis por parte de la Reforma que todo lo que Dios hizo a favor de su pueblo le dio la gloria a Dios, porque solo Dios es el Salvador. El fin principal entonces del hombre es glorificar a Dios. ¿Cómo? En todo lo que hace, en toda palabra, en toda obra. Entonces el hombre debe tratar de glorificar a su Creador y Redentor. Y Calvino encarnó esta verdad en su vida y en sus escritos, así como en su muerte. Cuando la vida de Calvino estaba llegando a su fin, el cuerpo de Calvino fue devastado por numerosas enfermedades. Su dolor entonces se volvió tan severo que sus amigos queridos le rogaron a Calvino que dejara de trabajar, y Calvino respondió, ¿qué? Dijo Calvino, ¿me encontraría mi Señor ocioso? Qué típico era eso del hombre que vivía según su lema. Y Calvino dijo, mi corazón te ofrezco, Señor, pronta y sinceramente. Los calvinistas también dedican sus vidas entonces a la gloria de Dios. Son hombres y mujeres que están convencidos de que su fin principal en la vida es glorificar a Dios, como dice tan bellamente el Catecismo de Heidelberg. La pregunta 1 del Catecismo dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel y Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Aquí entonces hay una pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Entonces debe haber un consuelo que sirva para vivir, y debe haber un consuelo que sirva a la misma hora de la muerte, y debe haber un consuelo que nos lleve más allá y que sirva todavía ese consuelo más allá de la vida misma, de la muerte. Y aquí se está refiriendo a Cristo. Su único consuelo en la vida o en la muerte es que pertenecen a su fiel Salvador, Jesucristo. Cuando el calvinista entonces se aferra a Soli Deo Gloria, cuando el reformado se había aferrado a Soli Deo Gloria en su peregrinaje espiritual, él confiesa entonces que todo lo que Dios hace es bueno. Basado entonces en las Escrituras y por causa de Cristo, confía en que todas las cosas van a obrar para la gloria de Dios y para su bien. Entonces el clamor de la reforma de Soli Deo Gloria capta esa creencia de los reformadores de que la gloria de Dios demanda reforma en cada esfera de la vida. Hablemos de la adoración corporativa. La primera esfera de la vida en ser reformada por el principio de Soli Deo Gloria fue, tal vez como era de esperar, la adoración. Martín Lutero revisó la liturgia de la misa para eliminar las referencias a qué es un sacrificio. Luego vemos a Zwinglio, que se aseguró de que se retiraran las reliquias, las pinturas, las decoraciones, los ornamentos, las vestimentas de los edificios, todas esas cosas extrañas que se habían puesto dentro de la liturgia, dentro de la iglesia.
Y luego vemos también a Martin Bucer, que se le atribuye también la introducción de una forma temprana acerca del principio regulador de la adoración, al argumentar que la adoración corporativa debe llevarse a cabo de acuerdo con las escrituras, eliminando así las ceremonias, los rituales, las cosas extrabíblicas, lo que no está dentro de las escrituras. Como también lo afirma Juan Calvino. Juan Calvino también en el libro La necesidad de reformar la iglesia, en la página 39, Juan Calvino escribe y dice: con respecto al culto de Dios, nuestros adversarios luego nos acusan porque, omitiendo las prácticas huecas y no menos descabelladas que tienden solo a la hipocresía, adoramos a Dios en una manera más sencilla, que en ninguna manera hemos disminuido del culto espiritual de Dios. Es atestiguado esto por los hechos. Al contrario, cuando cayó en gran medida en olvido, nosotros lo hemos restaurado a sus derechos anteriores. Y aquí vemos entonces cómo las iglesias reformadas van a establecer dentro de sus cultos la forma mucho más sencilla y tomando en cuenta también el principio regulador del culto, no el principio normativo que se refiere a que el hombre norma las cosas dentro de la liturgia, ni tampoco el principio episcopal de la adoración, sino se va a tomar aquí el principio regulador del culto, es decir, Dios es el que regula su culto, Dios es el que establece cómo se le debe adorar, y nada fuera de las escrituras debe ponerse dentro del culto que Dios no haya mandado, porque no se trata de un culto para nosotros, es un culto dirigido a Dios, y ese es el principio regulador también que vemos aquí. Entonces, entre estas secciones y otras, se reformaron la adoración corporativa al menos en 5 formas, como vemos. Primero, que las escrituras se convirtieron en el centro de la adoración corporativa, y esto tiene perfecto sentido dado nuestro tratamiento también de sola escritura que estuvimos exponiendo. Entonces, si la escritura es la autoridad final para el cristiano, es la autoridad primaria también para el cristiano individual, el paso lógico es dejar que la Biblia controle la adoración colectiva. Entonces, con el fin de hacer que las escrituras fueran centrales, los reformadores se aseguraron de que la adoración colectiva se llevara a cabo en el idioma común del pueblo para ayudar a la comprensión, y las escrituras también se leía en voz alta en el idioma común, y la predicación se convertía también en una predicación expositiva, experiencial, a medida que los textos consecutivos se explicaban y aplicaban libro por libro y semana por semana. Segundo, que la congregación participó entonces en la adoración colectiva. Indudablemente esto se debió en parte a que el culto colectivo se llevaba a cabo en el idioma común del pueblo, ya sea entonces por intención o simplemente como resultado de la forma en que la iglesia medieval llevó a cabo sus servicios. La congregación era entonces en gran parte espectadores. Ahora, impulsados por el grito de reforma de Soli Deo Gloria, esto cambió bajo la influencia de los reformadores. Además de la participación congregacional también en el canto, la salmodia, los salmos, la congregación también fue invitada a participar tanto del pan como del vino en la comunión. Previamente se les había negado el vino. Y vemos también un tercer punto, que los sacramentos ahora fueron restaurados en su sencillez bíblica. Si algo que hicieron énfasis los reformadores fue en la forma sencilla de hacer la liturgia. Sacar todo lo que no correspondía, todo lo extra bíblico, lo que Dios no había mandado dentro de su adoración. Y aquí vemos también que los sacramentos fueron restaurados a su sencillez bíblica. Los reformadores argumentaron: si los sacramentos han de edificar, deben ser entendidos, y para ser entendidos deben estar acompañados de una exposición bíblica y conducidos con sencillez bíblica. Como se hemos señalado anteriormente, Martín Lutero hizo este movimiento al revisar la liturgia existente para la misa. Además, los reformadores eliminaron 5 de los 7 sacramentos de la iglesia medieval, dejando solo el bautismo y la comunión, lo que correspondía tomando las escrituras. Nada de inventos
dentro de las iglesias, sino solamente lo que Dios ha mandado. Y Dios había mandado simplemente dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Y eso fue lo que los reformadores eliminaron. Eliminaron los 5 de estos 7 sacramentos que la iglesia medieval romana había impuesto a la iglesia. Y cuarto, vemos, hubo una apreciación renovada y un enfoque en la obra del Espíritu Santo. En la iglesia medieval, las características externas del culto colectivo habían asumido prioridad. Los reformadores entonces deseaban desviar la atención de lo extremo hacia lo interno, en particular centrándose en la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y una forma práctica en la que esto se logró fue intercalando el servicio de adoración colectiva con la oración. Mediante esta práctica, entonces, los reformadores sutilmente comunicaron y demostraron su absoluta dependencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de la congregación. También vemos que se modificó la arquitectura interna de la iglesia. Para los reformadores y sus primeros conversos, el cambio más notable fue la sustitución del altar por una mesa. La comunión ya no se servía desde un altar como se veía como un sacrificio, sino desde una mesa que sería una comida, como lo habían mencionado más adelante también los reformadores, los presbiterianos. Los reformadores entonces también movieron el púlpito para que tomara el centro del escenario, comunicando así la centralidad de las escrituras en la vida de la congregación. De hecho, los edificios de las iglesias se volvieron menos ostentosos. Aunque tomó tiempo, los edificios de las iglesias finalmente se volvieron mucho más simples, una característica notable dentro de la tradición también reformada. Una característica también notable dentro de la tradición reformada, la presbiteriana reformada, la sencillez con que se lleva entonces la liturgia, la sencillez con que se lleva las reuniones. Pero el clamor también de reforma de Soli Deo Gloria reformó claramente la esfera del culto colectivo. Sin embargo, es significativo que no solo alteró la teoría, sino también la práctica. Si solo a Dios se le debía dar toda la gloria, uno no solo necesitaba pensar de manera diferente, sino también actuar de manera diferente. Entonces el punto es, si hablamos Soli Deo Gloria, debemos vivir Soli Deo Gloria. Y eso fue el pensamiento central en la Reforma. Y esto llevó también a cambios en el gobierno de la iglesia. Y fue una esfera en que hubo cambios en el pensamiento acerca del gobierno de la iglesia. Soli Deo Gloria fue el gobierno de la iglesia. Entonces debe reconocerse que este cambio se desarrolló a un ritmo mucho más lento. Aún así, se reformó lentamente la forma en que se gobernaba las congregaciones individuales y las agrupaciones de congregaciones. Por ejemplo, a pesar de que Martín Lutero mantuvo el sistema episcopal de gobierno de la Iglesia, reinterpretó la función y la autoridad de los obispos. En cambio, un cambio más significativo sucedió en 1541 cuando Juan Calvino publicó sus ordenanzas eclesiásticas, y este material, evidentemente influenciado por la visión de la Iglesia de Martin Bucer, finalmente dio lugar al sistema que ahora gobierna la Iglesia presbiteriana. También vemos un cambio y una reforma en la vida familiar. Y fue un tercer cambio en el que Soli Deo Gloria impulsó la reforma, que fue la de esta vida familiar. No fue simplemente la vida de la iglesia la que fue impactada por la teología de la reforma. La teología regresó a casa con los reformadores y elevó el honor y la dignidad también del matrimonio. Los reformadores desafiaron directamente la superioridad percibida del celibato y defendieron también tanto el matrimonio como la vida familiar. Esto fue particularmente evidente en el matrimonio de Martín Lutero con Catherine Bombora en 1525. Entonces, la vida familiar, tal como iba a ser promovida por los reformadores, asumió 3 aspectos particulares. Primero, los reformadores promovieron el matrimonio. Para muchos el matrimonio era una necesidad para controlar deseos particulares, pero para los reformadores el matrimonio ofrecía una rica compañía entre 2 personas, y Juan Calvino ejemplificó esto con tiernas palabras después de la muerte de su esposa Idelette. Juan Calvino dice: «Me han privado del mejor compañero de mi vida», refiriéndose a su esposa.
Y este enfoque en el compañerismo fue desarrollado también por aquellos que estaban a la sombra de la Reforma. Por ejemplo, Matthew Henry escribió: la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no hecho de su cabeza para coronarlo, ni de pies para ser pisoteado por él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegido y cerca de su corazón para ser amado. Ese fue el pensamiento que trajo la Reforma con respecto a la familia, con respecto a la mujer. Y los reformadores no eran máquinas teológicas frías y sin corazón, eran seres humanos que reconocían el gran don y la preciosa compañía del cónyuge. Reconocían esa preciosa compañía de la esposa. En segundo lugar, los reformadores defendieron el don ordenado por Dios en las relaciones sexuales dentro de la relación matrimonial. El pensamiento predominante del siglo XVI era que el celibato y la abstinencia sexual promovían entonces una espiritualidad más piadosa. Las relaciones sexuales se entendían como malas, pero deseables, y así se refleja también en la literatura de la época. En conflicto directo entonces con el entendimiento prevaleciente, los reformadores sostuvieron que la intimidad sexual era un regalo de Dios para ser disfrutado particularmente por el pueblo de Dios en la forma en que Dios lo había prescrito. Y al hacerlo, los reformadores entonces afirmaron la bondad de las relaciones sexuales e incluso ese placer sexual en el matrimonio. Tercero, también vemos que los reformadores también dedicaron atención a la vida familiar. Hasta cierto punto esto era inevitable, dado que la consecuencia común de las relaciones sexuales es la concepción de los hijos. En particular, los reformadores desarrollaron una alta visión de los niños y la tarea de criarlos. La familia, entonces, el núcleo de la familia como fundamento de la sociedad, es el resultado de la elevada visión de la vida familiar de los reformadores. Como un escritor reconoce, dice: el mayor servicio que uno podría prestar a la humanidad era criar hijos piadosos. Y fue así. Y así se restauró. Entonces, la educación no correspondía al Estado, la educación no corresponde entonces a otra persona, sino a la familia. Y a eso apuntaron los reformadores. Pero vemos también otra esfera que fue reformada por el principio de Soli Deo Gloria, y estamos hablando acerca de la sociedad en general. Fue la sociedad en general. Entonces, una de las características notables de la Reforma fue que no solo benefició a los cristianos protestantes, más bien benefició a toda la sociedad en una variedad de formas, y esto lo hemos visto cuando hemos visto también la Reforma en Ginebra. Y hay dos formas adicionales también en las que la Reforma reformó la sociedad general, que la sociedad se benefició del énfasis, ese énfasis significativo de los reformadores en la educación. Algo indispensable para la causa de la Reforma fue la alfabetización del pueblo. Martín Lutero explicó, él dijo: la escritura no se puede entender sin los idiomas se pueden aprender solo en la escuela. De hecho, ya en 1523 Lutero defendía la educación obligatoria para todos los niños. Juan Calvino mantuvo este énfasis al establecer también la Academia de Ginebra en 1559. La academia se convirtió entonces en una de las universidades más importantes del mundo, lo que demuestra también una preocupación por una educación amplia y de calidad, que ha sido un sello distintivo de la Reforma, de los reformadores. Entonces, vemos también que otro escritor dice al respecto, dice: la Reforma fue el mejor amigo que jamás tuvo la educación. El aprendizaje es algo bueno. Continúa diciendo, dice: la tradición protestante que se persigue todo para la gloria de Dios. Entonces, el grito de reforma de Soli Deo Gloria no solamente benefició a los creyentes, sino que benefició a todos. La sociedad se benefició del impacto de la reforma en esa esfera política. Ni Martín Lutero ni Juan Calvino desarrollaron plenamente las implicaciones políticas de sus teologías. Sin embargo, sus sucesores lo hicieron. Tomaron como base ahora los pensamientos de Lutero, de Calvino, de las agrupaciones también vemos como más adelante los puritanos, los hugonotes de Francia.
agrupaciones en Francia, los pactantes de Escocia y otros reformadores también desarrollaron las implicaciones políticas del pensamiento de la Reforma. Por lo tanto, entonces, gracias en gran parte al grito de la Reforma de Soli Deo Gloria, este panorama político comenzó a verse muy diferente en toda Europa. El impacto entonces de la Reforma en la esfera política es evidente, y todo esto en base a Soli Deo Gloria. Hay una arrogancia en el cristianismo moderno. Muy pocos cristianos dedican una cantidad adecuada de tiempo a conocer a Dios a través de los medios que Él ha designado. Estamos hablando acerca de la lectura de la palabra, la oración, los medios de gracia que Él nos ha dado. Muchos suponen que pueden conocer a Dios simplemente cantando una canción los domingos o escuchando medio sermón en la semana. Pero esto delata una arrogancia. Suponemos que sabemos todo lo que necesitamos saber de nuestro Dios. Sin embargo, el Dios de la Biblia está más allá de nuestra comprensión total. Siempre hay algo más que saber acerca de Dios. Siempre hay algo más que reformar en nuestras vidas. Siempre hay algo más que cambiar en nuestras vidas. Y de eso significa Soli Deo Gloria. Seguir reformándonos en las áreas que necesitamos. Y una de las razones por las que el clamor de la Reforma de Soli Deo Gloria ocupó una posición vital y dominante en el pensamiento de los reformadores fue su gran, gloriosa visión de quién es Dios. Por lo tanto, ellos dedicaron su vida a crecer en el conocimiento de Dios. Vemos más adelante a Charles Spurgeon, por ejemplo, con solo 20 años de edad. Él afirmó lo siguiente: la ciencia más alta, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que jamás pueda atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama su Padre. Charles Spurgeon había captado la motivación de los reformadores. Pensar entonces seriamente en Dios conduce a una visión más amplia de quién es Él. La realidad es que nunca estaremos entusiasmados de dar gloria únicamente a Dios si no lo entendemos por lo que Él realmente es, por lo que realmente es. Entonces necesitamos tener un conocimiento de quién es Dios. La palabra del Señor dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y también dice con toda tu mente. Pero en el cristianismo moderno, una de las partes más descuidadas en el cristianismo moderno es la mente. Entonces tenemos versículos tergiversados. La letra mata. Muchos han agarrado esos versículos para ya no proseguir con los estudios, justamente por una pésima y deficiente interpretación acerca de esos pasajes de las Escrituras. El Señor nos manda en las Escrituras, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, leamos. Y es el encargo del apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Todo lo que ha estado hablando acerca de la justificación, acerca del evangelio, de las gracias de Dios. Ruego por esas misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es un mandamiento en las Escrituras que nosotros podamos seguir renovándonos, transformándonos, reformándonos. Y es algo entonces importante para nuestros días. Si hablamos Soli Deo Gloria, entonces vivamos Soli Deo Gloria. Lo más llamativo de la presentación entonces de Soli Deo Gloria de los reformadores es que efectivamente eliminaron esa división religiosa y secular que estaba tan arraigada en la sociedad del siglo XVI, tanto en su forma de pensar como en su práctica. Entonces los reformadores sostuvieron que toda la vida debe ser vivida únicamente para la gloria de Dios, y debemos recuperar ese grito en el día de hoy. Eso es lo que urge en el cristianismo. El cristianismo contemporáneo puede estar de acuerdo con esto verbalmente, pero no está convencido de lo que realmente declara.
Para los reformadores, los pastores, los misioneros no tenían más probabilidades de glorificar a Dios que las amas de casa y los maestros. El empleo de tiempo completo en el servicio cristiano es una bendición y de vital importancia, pero también es importante, pero también lo es servir a los demás ofreciendo ayuda médica o generando una economía saludable. La devoción por estudiar las escrituras y enseñar sus verdades a otros es un ministerio crucial, pero igualmente alimentar a nuestros hijos, pagar nuestros impuestos es vital para un testimonio cristiano vibrante de Soli Deo Gloria. Y es lo que necesitamos en el día de hoy. Debemos volver a esos principios. La iglesia debe volver. Ecclesia reformata semper reformanda. La iglesia reformada siempre reformándonos. Y eso quiere decir cada vez volviendo a las escrituras. No quiere decir cada vez más innovando más cosas en el culto, sino volviendo a las escrituras, volviendo a los principios, volviendo a hacer solamente lo que Dios ha mandado. Entonces, amados hermanos, nos corresponde a nosotros seguir ese ejemplo. Debemos reconocer que toda la vida debe ser vivida solamente para la gloria de Dios y así darle a Dios la gloria que Él justamente demanda y le corresponde. Que Dios nos ayude en nuestro camino, que todo lo que hagamos no sea para nuestra vanagloria, que no sea para lucirnos, sino que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Que el Señor nos ayude, estimados hermanos. Gracias por todo este tiempo, gracias por todas estas sesiones que hemos estado aprendiendo juntos más y más acerca de estos principios. Esperamos que todos estos estudios le hayan sido de bendición también a su vida, a su iglesia, a su familia, y usted pueda tener una mayor comprensión acerca del pensamiento de la Reforma, acerca de estos puntos. Ha sido para mí un gran placer, un gran honor acompañarles, poder transmitirles también un poco de lo que hemos aprendido. Que el Señor les bendiga. Gracias también al decano, al jefe de carrera también, que nos han brindado este espacio para que podamos hablar acerca de las solas de la Reforma, de las 5 solas de la Reforma. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos.